Bueno, mi querido hermano, gracias por regresar con nosotros aquí en esta segunda media hora, donde continuamos con este punto que la Iglesia de Dios no se refiere a la membresía de las iglesias organizadas, sino es hablando de toda la compañía de los redimidos que habrán sido salvos durante esta era actual. Ahora, el segundo punto que yo quiero tratar aquí es que ya no están en Adán. Ya no estamos en Adán, mis hermanos, participando de la ruina, mis hermanos, de la vieja creación. Y te recuerda que habíamos leído 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Punto. Y hay un relajo en las iglesias donde nosotros permitimos a aquellos que dicen que son parte de la iglesia, pero viven una vida de carnalidad, mis hermanos, y nosotros los excusamos con un montón de mentiras, ¿no? Bueno, es que es un bebito recién nacido, no ha crecido, no ha madurado. Bueno, en ese caso, rayo, ¿dónde está el Espíritu Santo que lo convirtió en una nueva criatura? ¿Dónde están nosotros en participando de discipularlo? Pero le permitimos el lujo de darse el tiempo, mis hermanos, de 20 años a ver si se va a cambiar. No, algo está mal aquí. Algo está malísimo aquí. Esta es la segunda verdad de una iglesia verdadera que pertenece a Cristo. Miren, que ya no estamos en Adán participando de la ruina de la vieja creación, sino que están en Cristo, estamos en Cristo participando de ¿qué? De la nueva creación. Mira, de todo lo que Cristo en la vida y la gloria de su resurrección. Mira, en Efesios capítulo 1, ¿te recuerdas? Vamos ahí, en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Ya sucedió. Bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice en versículo 10. En Colosenses capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice. Y habéis sido hechos, ¿qué? Completos. No incompletos. Completos. En Él, Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. La tercera verdad es que a la vista de Dios es cambiada su nacionalidad. Me lo voy a repetir. La tercera verdad, que a la vista de Dios es cambiada, mis hermanos, su nacionalidad, porque están sobre una nueva base en que no hay judío ni gentil, sino que Cristo es el todo en todos. En Colosenses capítulo 3, versículo 11, dice esto. En Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice así, dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso y incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y es una de las razones principales por cual yo peleo la cultura. Mira, yo reconozco una verdad. Quizá tú no la quieres reconocer, yo comprendo eso también. Mira, primeramente mi nacionalidad oficial es norteamericano de los Estados Unidos. Pero en mi cultura, porque mi mamá fue mexicana, mi papá puertorriqueño, si yo vengo de una mezcladura, no. Es un perro mezclado, mis hermanos. Y yo reconozco que mi cultura puertorriqueña, mi cultura mexicana y mi cultura americana son absolutamente, completamente corruptas. Yo lo reconozco. Yo estoy bien claro en eso. Y ahora que yo vivo en Sudamérica, mis hermanos, es igual, aunque me lo niegan. ¿Ves? Porque yo tengo que caminar en la ciudadanía de Cristo. Yo sé que yo vivo aquí en la tierra,
Yo sé que yo tengo que vestirme, bañarme, afeitarme y comer aquí en esta tierra y dormir aquí en esta tierra. Yo comprendo esto y tengo que respirar a la misma, el mismo oxígeno, aire que como cualquier otra persona, caminar por las mismas calles como cualquier otra persona. Yo comprendo eso, pero mi comportamiento tiene que ser distinto porque mi ciudadanía está ahora en el cielo. Tenemos doble ciudadanía, donde yo tengo que poner la ciudadanía celestial sobre esta terrenal. No al revés. Tenemos que ser claros. El comportamiento nuestro, nuestra actitud, nuestra manera de hablar, todo tiene que cambiar radicalmente. La cuarta verdad de esta iglesia. Ahora somos ciudadanos del cielo. Del cielo, mis hermanos. ¿No? Y yo quiero que tú veas esto conmigo, por favor. Mira, porque es importante, mis hermanos, que notemos esto, mis hermanos. Porque en Filipenses capítulo 3, versículo 20. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, mire, dice, porque nuestra ¿qué? No se oye. ¿Nuestra qué? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente, mire lo que dice, esperamos en un Salvador, el Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3. Mire lo que dice en versículo 3. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Mira, todas sus promesas, todas sus posesiones y su posesión son celestiales. De este modo, este pueblo celestial se distingue de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Que debemos ser quién? Nosotros, la iglesia. Pero estamos arrastrando las chanclas de nuestra cultura, permitiendo que ella domine nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestros pensamientos, mis hermanos, y aún cómo funciona la iglesia aquí en la tierra. ¿Te recuerdas que estuvimos leyendo allá en 2 Corintios capítulo 5? En 2 Corintios capítulo 5, regresa ahí conmigo. Y te recuerdas que estuvimos leyendo el versículo 17. Pero te quiero mostrar una con el versículo 18. Mira lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ahí no dice, con todo respeto, que de modo que si uno se encuentra o cree que está en Cristo Jesús, dice, ojalá que existe la posibilidad que vos seas una nueva criatura y que las cosas viejas pasarán con tiempo. 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, mis hermanos. Y que ojalá que se van a hacer nuevas. No, ahí no dice eso. En versículo 18. Y todo esto procede ¿de dónde? De la persona de Dios. Dice en versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El trabajo primordial suya, mía, nuestra, es el ministerio de la reconciliación. Por eso, por todas partes que yo me encuentro y yo ando compartiendo el evangelio con todo el mundo, todo el mundo. Y si la cucaracha me lo permite, yo le hablo del evangelio. Y los perros, los gatos, yo le hablo a mis hermanos. A mí no me importa su actitud o su pensamiento de mi persona. Yo duermo igual, mis hermanos. Mira, ahora, vamos a ver, ¿cómo es que la iglesia es formada? ¿Cómo es que ella es formada? Mira, la iglesia formada por judíos y gentiles. Ahora, yo quiero enfatizar eso. Por judíos y gentiles, en otra palabra, no hay distinción. No hay distinción. Pero por toda parte que yo bajo por Latinoamérica, mis hermanos, a mí no importa que veáis, siempre es que así es nuestra gente, así somos nosotros, así es nuestra cultura. Y yo estoy, wow. Ni saben lo que dicen. La ignorancia en el liderazgo espiritual hoy día asusta, mis hermanos. Mira la iglesia formada por judíos y gentiles. Han sido señaladas las respectivas posiciones terrenales de judíos y gentiles. Abre su Biblia en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, por favor. Mira. A esto debe añadirse que
debe añadirse que durante la era actual, es esta, en esta época de la iglesia, mis hermanos, y para los propósitos de la gracia, Dios ha colocado a judíos y gentiles sobre una base común. Nosotros somos, no sé si te das cuenta, que nosotros somos la única institución en toda la tierra, que tenemos el privilegio de borrar las distinciones entre todos los pueblos. Ese es el privilegio que tenemos. ¿Pero qué es lo que hacemos? No, que yo soy mexicano, yo soy cubano, yo soy guatemalteco, yo soy hondureño, yo soy peruano, yo soy argentino, yo soy chileano, bla, 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 bla. Y esta es la iglesia hablando. En Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ahora, por favor, no, mira, bueno, si te va a molestar conmigo, está bien, de todo modo yo duermo bien en la noche, mira. Pero mira, ¿cuál es su primer punto de referencia cuando tú tienes que actuar, pensar y hablar? Muchas veces es cultural. No es espiritual. Y yo no estoy como digo, minimizando o menospreciando nuestras tradiciones, nuestras familias, nuestras culturas, bla, 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 bla. Lo que yo lo estoy atacando cuando tú lo tienes primordial en tu vida y no es el Señor y su palabra. Bien. En Romanos capítulo 3, en versículo 9, mira lo que él dice. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecados. Papito, todos estamos condenados si no es por la gracia de Dios. Se dice que ambos, ¿no? Lo que dice aquí en versículo 9. Se dice que ambos están bajo pecado, por lo que significa es que ahora están limitados a la salvación por la gracia solamente. No hay ninguna manera como entrar en esta iglesia si no fuera por la gracia de Dios. Este es un cambio en el programa divino de Dios, en la muerte de Cristo, del reconocimiento de una nación favorecida a un llamamiento de individuos. Ya no es corporal, es individual. Un llamamiento de individuos, tanto judíos como gentiles, fue algo difícil, dificilísimo, mis hermanos, de entender para los judíos. Ellos no lo captaban, no lo agarraban. El judío no comprendió en ningún sentido que sus pactos habían sido puestos a un lado por un tiempo, pero que no habían sido abrogados. Las luchas de la nación con este problema están en el libro de los Hechos. Mira, el judío se encuentra desajustado hasta el día de hoy en la relación con este programa divino que tiene Dios. Y se ha predicho de que Él permanecerá cegado, en parte hasta el día que la iglesia sea llevada de este mundo. Más bien, ¿sabe que ya que estamos en Romanos capítulo 3, por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, por favor. Mire lo que dice. Porque después de lo cual el libertador vendrá a Sión y quitará la impiedad de Jacob que está sobre ellos al momento. Mira, en Romanos capítulo 11 dice esto en versículo 25. En Romanos 11, 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Esta es nuestra época. ¿Y por qué estamos arrastrando chanclas?
bregando con un montón de miembros que prefieren ser más cultural que escritural. Le tienen que aplicar la palabra, mis hermanos. Se afirma que este es el pacto de Dios con ellos cuando Él quite sus pecados, mis hermanos. Mira, regresa ahí conmigo en Romanos capítulo 11. Mire el siguiente versículo 26 y 27. Mire lo que Él dice. Él dice que así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. ¿Ves eso? Y mira lo que él dice en versículo 27. Este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hasta entonces están parcialmente cegados y apartados. Donde Dios nos permite a nosotros a funcionar como su iglesia, no la nuestra, conforme sus materiales de construir su iglesia, no la nuestra, conforme a los propósitos de Dios, no la nuestra. Nosotros tenemos nada, cero. Y sin embargo, por la predicación de ¿qué? Del Evangelio. Tanto judíos como gentiles están siendo salvados ahora y la iglesia está siendo edificada. ¿Pero cómo? Por el Evangelio. No son tus programas de ayuda, mis hermanos, con todo respeto. Yo sé que se molestan cuando eso lo digo. El apóstol dio instrucciones de que el Evangelio sea predicado primeramente al judío. ¿Te recuerdas ahí allá en Romanos capítulo 1, versículo 16? Que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo lo que cree, y dice, del judío primeramente y también el griego. ¿Te recuerdas eso? Mira, y su propio ministerio fue ordenado de acuerdo con ese programa que Dios había establecido. Vaya conmigo allá en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17 y vamos a versículo 1, 2 y 3. Mira lo que dice la palabra aquí. 1, 2 y 3. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Mira, cómo se ha surgido. El apóstol Pablo le fueron dadas todas las revelaciones, mi hermana, pero se le fue dado 2 revelaciones específicas. Una, el Evangelio de gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Probablemente cuando estaba en Arabia al comienzo de su ministerio. Y eso lo podemos ver aquí en Gálatas capítulo 1. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 1. Y dame un momento, versículo 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 dice esto. Pues que quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí, Pablo está hablando, ¿no?, de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de ¿qué? De Jesucristo. Perdón. De Jesucristo. Y la otra revelación, creo que aquí en Efesios capítulo 3. En Efesios 3, no. La otra es de la iglesia como el cuerpo de Cristo, probablemente mientras estuvo, cuando él estaba en la cárcel, ¿no?
So, note bien, note la visión de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es el cuerpo de Cristo. El judaísmo nunca fue vista como el cuerpo de Dios, como el cuerpo de Jehová. Pero la iglesia en el Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo. So, hay tremendas diferencias entre el antiguo y el nuevo. Como que uno entra en ambas iglesias mismas y con qué propósitos y cómo. En Efesios, él dice en capítulo 3, en versículo 3, 4, 5 y 6. Efesios capítulo 3, comenzando con versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo 6. Dice esto: que por revelación me fue dado a conocer que el misterio de tal como antes os escribí brevemente, en la vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, en que otras generaciones, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos, dice, y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Mira, quedas ahí en Efesios. Y por favor, ojear una página atrás y vete a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mira. Porque quiero que tú veas. Porque el rasgo, si lo puedo decir así, el rasgo vital de la segunda revelación es que de las dos fuentes es judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Dios está formando un nuevo cuerpo. En Efesios capítulo 2 dice esto en versículo 15. Dice, aboliendo. Mira qué palabrota comienza con este versículo. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y dice la Biblia que derribó la muralla, las divisiones que existen entre los judíos y los gentiles. Ahora, este era un misterio. Esto es un secreto divino aún no revelado. No es secreto que Dios, mis hermanos, tenía propósitos para Israel y para los gentiles, puesto que este es el tema del Antiguo Testamento en las profecías. Pero el secreto escondido en Dios es la creación de un nuevo orden celestial de seres escogidos, de judíos y gentiles. Mira, ahora vamos a regresar a ver si podemos captar este concepto de la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Mira. La respuesta a la pregunta: ¿puede una persona ser salva y no ser miembro de la iglesia? ¿Puede una persona ser salva y no ser miembro de una iglesia? Bueno, buena pregunta, ¿no? Pero depende del significado que se le dé a la palabra iglesia. Y es obvio, mis hermanos, que una persona puede ser cristiana. Vamos a establecer esto. Es obvio que una persona puede ser cristiana, mis hermanos, y no ser miembro de una iglesia local. Eso es posible. Más bien, en realidad, todos deberán, mis hermanos, o debieran ser salvos, mis hermanos, antes de hacerse miembros de una iglesia. Y si es salvo, es normal que un individuo busque el compañerismo, la comunión del pueblo de Dios en una u otra forma.
So, vamos a ser claros aquí. Pero por otra parte, ¿okay? Pero por otra parte, mis hermanos, a ver si lo digo correcto. Es imposible ser salvo y no ser miembro de la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. ¿Me comprenden? Mira, porque una parte, la obra divina en la salvación es la unión del salvado, del indicado, salvado, con Cristo por el bautismo con el Espíritu Santo. Creo que algunas veces nosotros confundimos y es comprensible, yo entiendo por qué lo hacen, que algunas veces confundimos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la iglesia. Y ahora, se supone que el cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo es la misma cosa. Pero la verdad es que tenemos el cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo y la iglesia humana. La institución, la iglesia organizada. En cuanto muchas veces esta iglesia, mis hermanos, se ha apartado tan lejos de esta. Tú te recuerdas que, más bien, otra vez, regrese conmigo en 1 Corintios capítulo 12. En 1 Corintios capítulo 12, por favor, mira. Y te recuerda que habíamos estado leyendo en versículo 13. En versículo 13, 1 Corintios capítulo 12 dice: pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Mira bien, cuando se usa en conexión con la obra del espíritu, esta palabra bautizar es una palabra de significado, ¿cómo digo yo? De significado discriminatoria, mis hermanos, discriminatorio, y traspasa los límites de la ordenanza exterior del bautismo con agua y representa el ministerio del Espíritu en favor del creyente, que tiene los efectos, como digo, de mayor alcance que cualquier otra empresa divina en la salvación. No es sorprendente que Satanás haya tratado de distorsionar el significado claro del bautismo con el Espíritu y el ministerio divino de mis hermanos que él representa. ¿Por qué? Porque solamente sobre la base de este ministerio podemos comprender las riquezas de la gracia divina, mis hermanos, o entrar en el gozo celestial con su impulso a una vida santa que mis hermanos, que estas riquezas imparten. Mira, en la tierra, la iglesia se ve como una banda peregrina, ¿no? Se ve como una banda peregrina de testigos, ¿no? No son de este mundo, así como Cristo no es de este mundo, y como el Padre ha enviado al Hijo al mundo, el Hijo ha enviado a estos testigos por el mundo. Bueno, te recuerdo que dijo en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, él dice en versículo 16, Juan capítulo 17, versículo 16, dice, ellos no son de qué, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira bien, aún no se ha manifestado todavía lo que ellos son por la riqueza de la gracia. Mira, en Colosenses capítulo 3 y en versículo 4 dice, cuando Cristo, nuestra vida se ha manifestado, mira, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2. En 1 Juan 3:2 dice esto: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos, dice, de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Mira, por ser el pueblo celestial, en contraste con el Israel, el pueblo terrenal,
la iglesia glorificada en la realización, mis hermanos, de su propósito divino, aparece en los cielos como la esposa del Cordero, reinando juntamente con el Rey y participando para siempre en ¿qué? En la gloria eterna del Hijo de Dios.